este diálogo aquí en la WQ. Este es el informativo de primera. Recibimos a Darío Herrera, nuestro ministro de Transporte y Obras Públicas. Darío, por estos tiempos se cocina ese juicio político alentado por el Partido Social Cristiano, por Pachacuti. A todo esto, lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional, para comenzar esta entrevista, ¿cómo mira ese panorama de la Asamblea Nacional? Lo quieren llevar de la oreja, decía mi padre. Te quieren llevar de la oreja. Buenos días, Darío. Buenos días. Un placer estar contigo y con todos ustedes en este espacio. Te agradezco mucho por el espacio sobre todo. ¿Sí? Efectivamente, yo justo la semana pasada estaba en captura de inversiones público-privadas en Canadá, asistiendo a una gran conferencia, cerrando ya los primeros pasos para lo que será el cruce vial sur y el quinto puente, un gran proyecto que será un gran legado del presidente Guillermo Lasso. Y obviamente me entero sobre este tema del juicio político. Primero tengo que indicarte que no he sido apropiadamente notificado. Esto Ya. creo que tiene su curso normal. No me podría pronunciar hasta que esté yo formalmente notificado, ¿no? No obstante, de las declaraciones que he visto por ahí del asambleísta que está siguiendo este intento de juicio político, pues yo creo que en definitiva se está castigando al que ejecuta, ¿no? Yo creo que por ahí tenemos que empezar. Te voy a dar ciertos datos para que lo tengas bien Sí, claro. encantado. Hasta el mes de junio, es decir, hasta el 30 de junio, yo me posesioné el día 5 de julio, hasta el mitad de año, esta cartera de Estado había entregado o había devengado en su presupuesto exactamente 86 millones de dólares, que era alrededor de un 22-23% del presupuesto general de esta cartera. Ese monto, 86 millones, si tú coges y divides los 86 para 6 meses, te da alrededor de 14 millones de dólares mensuales promedio devengados hasta junio. Desde junio hasta acá, es decir, desde que yo asumí la cartera de Estado, no estamos en 14 millones de dólares al mes, estamos en 31 millones de dólares al mes de presupuesto devengado, es decir, más del doble devengado, es decir, más del doble ejecutado, es decir, el doble de eficiencia y eficacia en lo que es inversión en obra pública, dinero en el bolsillo de los contratistas y a Ya. su vez en el bolsillo de los Pero, ecuatorianos pero haciendo Darío, obra pública. sí, pero ¿cuánto es la inversión para ir echando números del año 2022 que tiene que hacer el gobierno? ¿Y cuál es la cifra, repetimos, que ha devengado ya del total del 2022, Darío? Es correcto, es correcto. A ver, te voy a dar el número exacto para que lo tengas en este instante. El presupuesto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas es variable porque nosotros recibimos o co-ejecutamos obras de otros ministerios. Consecuentemente, tenemos unos meses donde recibimos algún techo presupuestario y ejecutamos, por ejemplo, hospitales, centros de educación, entre otros, ¿no? En este momento, el techo que tenemos es 352.7 millones de dólares. Ese es el techo presupuestario. Ya. ¿Ok? Y con corte al 22 de noviembre, ya ahorita 6 días después ya estamos un poco más, tenemos aquí una cifra total del 58.09, sin tomar montos de la reconstrucción de Manaví Esmeralda, que lo manejamos un poquito separado, son básicamente obras que están fijas ahí. Estamos en el 59.77%. Esto es contable, es decir, Ya. tenemos más obra devengada o más obra ejecutada en campo. Sí, Yo estimo que debemos estar alrededor del 65% pero y Darío, la idea es sí. terminar el año sobre el 95% al 22 de diciembre, como lo tenemos planificado. Claro, porque en este momento siquiera ya debería estar un 90%, pero dejemos ahí el tema de esos números. Quiero pasar revista Es que, rápidamente. William, no es Sí. lineal, no es lineal. La cosa es que los ecuatorianos debemos entender de que Ajá. esto no es lineal, porque Ah, la obra se va pagando a medida que se va ejecutando la obra, sí. no es un tema lineal,
En todo caso, nosotros tenemos nuestros flujos todos Ya, establecidos sí. de manera que podamos terminar al Pero 95% vale, para fin de año. vale, Darío Herrera, lo que tú dices porque no es lineal, es cierto, que de repente tiene un alto y hay que desembolsar el billete, va a salir mucho más de repente de 30 millones de dólares. Pero Es correcto. sí, vamos a temas. ¿Cómo está el asunto de la focalización de la gasolina, de los combustibles? ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Hasta dónde trató la mesa de diálogo, Darío Herrera? Bien, aquí quiero hacer una aclaración. Ciertamente yo lideré la mesa de diálogo sobre un tema tan delicado como la focalización de combustible, ¿no? Tuvimos cuatro acuerdos, fueron cuatro desacuerdos, temas que no se dejaron sin tratar y ya serían tratados por las diferentes carteras de Estado con otras instituciones. Eh, el paso siguiente fue armar la mesa de coordinación para poder, de manera multiinstitucional, multisectorial, y comenzar la implementación de todos los trabajos y todos los acuerdos que se habían definido. Entonces, estos acuerdos, básicamente, de lo que nos toca a nosotros, en lo que es la mesa de focalización de combustible, tenemos nosotros cinco puntos muy grandes, de los cuales a nosotros nos toca el número 3 y el 4, especialmente el 4.1. El número 3 es, a través de una de nuestras adscritas, es decir, la ANT, tenemos que trabajar junto con el Ministerio de Finanzas y el SRI en la focalización en todas las modalidades del sector de transporte. Y para esto ANT tiene que identificar cuáles son todas estas modalidades de transporte. En el punto número 4, tenemos que trabajar en un plan de formalización de la matriculación de los vehículos. Nos dimos cuenta de que parte de los vehículos, gran parte de los vehículos que tanqueaban un mes específico, por ejemplo, en el mes de mayo del 2022, pues no tenían una matrícula. Es decir, necesitamos formalizar la matriculación de los vehículos. Y para esto es un trabajo de la ANT, básicamente, con el apoyo del SRI. Estos trabajos iniciaron el día 7 de noviembre. 7 de noviembre. Nosotros pretendemos terminar esto no más allá de 30 días, es decir, para el 7 de diciembre, y entregar esta información a la mesa de coordinación. Lo interesante aquí, William, es que mi rol como director de la mesa de focalización de los 90 días de diálogo ya terminó. Ahora yo no soy el director de la implementación. Cada institución tiene que implementar esto y la coordinación la hace el Ministerio de Gobierno. Y quiero dejarlo claro porque habrá muchas cosas que hay que hacer aquí y estaremos vigilantes de que así se haga, obviamente, ¿no? Pero nuestra participación se limita al tema de transporte y lo específicamente necesario por nuestra cartera de Estado. Me parece interesante escuchar al señor ministro de Obras Públicas del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Le saluda Ángel Erazo, señor ministro. Permítame hacerle esta Ángel, buenos pregunta. días. ¿Este gobierno al cual usted pertenece, van o no van a hacer el puente del sur para Guayaquil o el llamado quinto puente? La respuesta es sí, lo vamos a hacer. Y estamos tan avanzados de que en estos primeros días del mes de diciembre con la CSC, que es la Canadian Commercial Corporation, es una empresa pública de Canadá, quienes van a invertir en los estudios de prefactibilidad de esta gran obra, estudios de prefactibilidad que tendrán un enfoque diferente hacia o de los estudios que se han hecho en el pasado. Y aquí quiero aclarar algo porque ya mismo alguien va a decir, pero ya los estudios existen. Y lo que existe hasta el día de hoy son básicamente estudios de la construcción de un puente, es decir, estudios técnicos de la construcción de un puente, más no estudios de prefactibilidad de una concesión vial que finalmente construye un puente. Es decir, análisis sobre la demanda, la capacidad de pago, qué problema resuelvo, de manera de que se pueda financiar, bancarizar, que sea este proyecto bancable, de manera de que los multilaterales y o inversionistas privados puedan invertir en una obra de tal magnitud. Yeah. Ese enfoque no se ha hecho en este tipo de obras en nuestro país. Por eso, este proyecto del Quinto Puente tiene desde el año 2009 sin poderse hacer. El gobierno del presidente Guillermo Lasso lo va a hacer. Darío, ¿y por qué no se permitió que la municipalidad y otros,
municipio de Guayaquil y otros actores como alcaldes se unifiquen y ellos apostaban para hacer ellos este quinto puente que resulta Pedían la realmente competencia. importante. Sí, pedían la competencia, es la palabra. ¿Por qué no Darío. le dieron? ¿Por qué no la dieron? Esta obra puede significar alrededor de $1.000 millones de inversión. Es una obra que, voy a ser muy claro, en este momento nuestro gobierno no tiene la capacidad de financiar. Tampoco, por consecuencia, lo tendría, por ejemplo, un municipio como el de Guayaquil, que bien lo dijo el presidente, recibe casi el 60% de sus rentas desde el gobierno central. O sea, no tiene lógica de que pida la competencia para hacer algo que ni el mismo gobierno tiene capacidad de financiarlo en este momento. Para eso se tiene que hacer un tipo de estructuración financiera completamente diferente en mercados internacionales para poder financiar este tipo de obra. Y eso es lo que estamos haciendo. Los estudios de prefactibilidad contemplan, además del estudio técnico, la viabilidad económica, la viabilidad financiera, ¿no? Y la viabilidad ambiental para poder nosotros hacer esta obra. Esa estructuración toma por lo menos año, año y medio, solamente la estructuración. Es así de detallado este tipo de estudios. La idea es que a través de esta alianza con una empresa pública canadiense, con el apoyo de gobiernos amigos, podamos hacer esto en menor tiempo. ¿Qué significa menor tiempo? Tener contrato listo, estructuración lista y primera piedra más o menos para el final del primer semestre del año 2024, es decir, para junio del 2024. Y eso andando muy, muy rápido, ya que estos proyectos toman mucho tiempo en estructurar. Un ejemplo, un proyecto vial en Chile, en promedio, igual proyecto de concesiones, toma entre 6 y 8 años. Aquí vamos a hacerlo en tiempo récord. Ojalá que se dé esto porque ahí los que se beneficiaría, obviamente son los transportistas. Todo el Ecuador, William. Sí, todo el Ecuador se beneficiaría. Sí, porque son más... todo el país. Esto no es un proyecto paraguayo, claro. esto es un proyecto nacional. De acuerdo, Darío, porque son como 40, 50 kilómetros de recorrido que se hace por la perimetral, ¿ah? 62 kilómetros sobre una vía, que en este momento causa muchos accidentes, que congestiona el tráfico. Tenemos nosotros quizás el 90% de la carga del país sale y entra por el puerto de Guayaquil. Cuantificar esto ya no es no es el problema, ¿no es cierto? Lo que hay que hacer es estructurar esto de manera de que, aquí hay un punto importante, ¿no? Es interesante decirlo. Los mercados internacionales, especialmente este tipo de inversiones, están ávidos. Ellos quieren venir al Ecuador. Ellos aquí ya tienen un riesgo menos, que es el riesgo cambiario. Es decir, porque el hecho de que tenemos dólar, ellos vienen acá a nuestro país. Lo que sí hay que minimizar es este riesgo político, este sesgo, este afán de no dejar de trabajar. Y lo pongo aquí sobre, por ejemplo, sobre el tema del juicio político, ¿no? Si hay un ministro que comienza a ejecutar 2 veces más rápido el presupuesto que tiene en su cartera y genera obra y empleo, en ese momento a ese ministro hay que atracarle un juicio político. O sea, eso es lo más fácil de hacer. Es como que es todo lo contrario a lo que deberíamos hacer, ¿no? Y eso genera inestabilidad que los mercados internacionales notan y dicen, pues, con ese país no se puede hacer negocio, ¿no? Darío, me escribe un oyente. Este es el informativo de mayor crecimiento en la ciudad de Guayaquil. Dice lo siguiente: ¿cuándo dará la fecha de graduación, ministro Darío Herrera, ya que es usted el ente rector de la Comisión de Tránsito del Ecuador, para así poder elaborar y pagar las deudas que estamos por este proceso? Todos los 1.200 aspirantes ingresamos al curso, culminamos nuestro proceso de formación físico y académico, y ¿por qué no nos gradúan a los 1.187 aspirantes que aprobamos el curso? ¿Hasta cuándo esperamos, señor ministro Herrera? Nos prometió para octubre y aún seguimos confiados en usted. Ahora dijo para diciembre, pero no nos da fecha oficial. Darío, ¿pudiéramos dar una fecha oficial? Comprométase usted. No, yo estoy comprometido con ellos y he hablado con los representantes y nosotros hemos asumido como gobierno serio este inconveniente. Pero aquí lo voy a repetir una vez más. Este proceso tiene inclusive acciones legales que han sido ya iniciadas sobre funcionarios
irresponsables que iniciaron este proceso en gobiernos anteriores. ¿Qué significa eso? Significa de que en algún momento en gobierno anterior alguien arbitrariamente inició un proceso de calificación, sin presupuesto, de adoctrinamiento, sin presupuesto del Estado. Eso va en contra de la ley. ¿Okay? En este momento lo que se está haciendo es ver la posibilidad de ir gradualmente ingresando listado a estas personas de acuerdo a la disponibilidad fiscal que exista. Pero ya se me va de mis manos, ¿no? Y eso es lo que hemos estado trabajando. A mí me da una pena inmensa por estas personas que fueron literalmente engañadas completamente. Y lamentablemente aquí lo que tengo que decirle, señores, es el gobierno del presidente Guillermo Lasso va a cumplir, pero ciertamente tenemos que tener un poquito de paciencia para hacerlo de manera ordenada y cuidando sobre todo el tema fiscal. 3 minutos tenemos, ministro. Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, aquí en la WQ, en el informativo de Primera. Yo soy orense, soy machaleño, y los orenses siempre hemos reclamado que esa Panamericana llegue a ser Panamericana. Toda la vida ha sido Panamericana, pero solamente el nombre. ¿Y qué problemas? Pasar por Camilo Ponce Enríquez, pasar por algunos tramos. ¿Ustedes apuestan definitivamente a concesionar las carreteras, en este caso la Guayaquil-Machala? ¿Qué ocurre ahí, Darío? Mi querido hermano orense, esa carretera Guayaquil-Machala, es decir, Guayaquil-Huaquillas, es una de las 5 priorizadas por el presidente Guillermo Lasso dentro de las 16 o 17 que tenemos en nuestro plan para concesiones. ¿Ok? Es una de las primeras. Y es una vía que yo personalmente le he recorrido revisando puente a puente. Ahí tenemos temas políticos, temas económicos, entre otros. Hemos destrabado ya, y te digo, está concesionada desde Guayaquil hasta Naranjal a la prefectura del Guayas, que funciona ahí. Desde Naranjal al Tenguel a la concesionaria Sudinco, que empezó sus trabajos, ha acelerado, y nosotros como gobierno indicamos que le indicamos a ellos que debemos acelerar el periodo de inversión de esa vía, es decir, ensancharla y cambiar todos los puentes, no en 5 años, sino en 2 años y medio para que termine con el periodo del presidente Guillermo Lasso. Esos son 47 kilómetros de ese tramo. Y el tercer tramo, que ha tenido problemas no ahora, sino durante 6 años en concesión, que es el tramo Tenguel-Río 7 Huaquillas. Esta semana pasada yo emití un comunicado donde estamos recibiendo el apoyo de 12 instituciones gremiales productivas de la provincia del Oro. Con esto, ¿qué hacemos? Reiniciaremos obras lo antes posible, de manera que los actores políticos, que sabemos muy bien quiénes son, no puedan detener la inversión privada y el avance de esa vía. Asimismo, el presidente nos ha indicado de que en el periodo de gobierno debemos acelerar ese tramo de inversión. ¿Para qué? Para que cuando él termine su periodo de gobierno, nosotros dejemos la vía Guayaquil-Machala ampliada, 4 carriles, como se merece toda la provincia del Oro. Lo está politizando Falqués Batallas ahí, del Partido Social Cristiano. Yo no he dicho nombre, usted lo ha dicho, lo ha dicho, yo no. Y es porque lo siento así, eso es a título personal que lo digo. Una última preguntita, ministro, se nos agotó el tiempo, pero me llama de la provincia de Los Ríos. ¿Qué pasa con la E25, el tramo Babahoyo-Quevedo? Tiene 3 años la prefectura de Los Ríos diciendo, bueno, deme la competencia. ¿Cuál es el problema allí, Darío Herrera? No, ninguno en absoluto. Hay un convenio con la prefectura donde tenemos que girar un 50% de un pago final que está en proceso en este momento, son alrededor de 2.8 millones de dólares, para que se terminen unos trabajos en un convenio que obviamente viene desde el año pasado, y ese dinero se está girando para que esas obras se concluyan. De ahí, no obstante, nosotros tenemos esa vía, entre otras, dentro de nuestro plan nacional de concesiones, que al igual como estamos haciendo con el quinto puente, al igual que vamos a hacer con la Manta Quevedo, con la Guayaquil-Quito, la Guayaquil-Cuenca, entre otras, la haremos de manera ordenada, transparente y sobre todo utilizando la cabeza. ¿Para qué? Para crear la suficiente institucionalidad y transparencia de manera que podamos atraer inversión privada. Claro. El gobierno nacional, mira una cosa, el 15% de las vías
que están en perfecto estado en el país son las vías que están concesionadas, son las vías que tienen inversión privada, ¿ok? Esto no estamos reinventando el agua tibia aquí. Nosotros los ecuatorianos queremos manejar sobre vías que estén bien mantenidas y para eso reconocemos de que si se tiene una muy buena concesión con empresas de primer nivel, pues estamos con gusto pagando un peaje y recibiendo el servicio que nos merecemos. Hacia allá debemos ir, subir ese porcentaje de red vial estatal a por lo menos un 40%, es decir, por lo menos 2.000 kilómetros más en el país de vías concesionadas. Ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, gracias por acceder a este diálogo. Te me cuidas, Darío, un abrazo a la distancia. A la orden. Estaremos siempre en contacto. Un abrazo. No hay problema, a la orden. Pase bien. Chao, William. Chao, Darío. Son las 7:32.